Bueno, vamos a empezar a hablar sobre dos bacterias que son esporuladas. Ya hablamos de una en el anterior video que fue de Bacillus. En el caso de Penibacillus es un bacilo que, a pesar de ser esporulador, no es de tanta importancia a nivel clínica veterinaria. Es un bacilo con una espora oval deformante. Es catalasa positivo y son microorganismos que generalmente forman parte del suelo y generalmente suelen ser de relevancia clínica para apicultores, ya que suelen afectar a ese sector eh, de producción. En el caso de Penibacillus albei, tenemos que va a formar cadenas largas. Son bastones bastante largos que crecen en medios con lisocima al 0.001% y cloruro de sodio al 2%. Está involucrado en la loque europea y en el caso de Penibacillus larvae, subespecie larvae, igualmente son bacilos que generalmente se encuentran curveados. Se suelen incubar en el agar Columbia porque posee agar sangre, bueno, en general es un agar sangre con sangre de ovino al 5% y esta causa la loquia americana. Generalmente se halla encontrando celdas del panal sin el opérculo, sin la tapita que los cubre, y las larvas suelen tener un aspecto deshecho o mucoso. Por lo tanto, es de manera, o bueno, su diagnóstico se suele hacer de manera más práctica, más clínica. Las muestras que vamos a mandar de este bacilo va a ser simplemente larvas maceradas y se les puede llegar a hacer una tinción de esporas. Sin embargo, lo que más comúnmente se hace es la prueba de host. ¿De qué trata esa prueba? Se consta de colocar en leche al 1% la larva o escamas de lo que encontremos del panal. Se incuba por 20 a 1 hora y se va a observar un aclaramiento de la leche, lo que nos daría un resultado positivo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre Clostridium, que es el bacilo esporulado que más nos interesa debido a su gran afinidad por ser zoonótico y es de mucha relevancia clínica. En el caso general de Clostridium podemos hablar de que son bastones de 0.3 a 1.3 micrómetros de diámetro. Son anaerobios estrictos. Sin embargo, cuando hablamos de Clostridium perfringens, hablamos de que es aerotolerante. Son bacilos con esporas deformantes. En el caso otra vez de Clostridium hablamos de que este va a producir una cápsula en tejidos animales y es inmóvil, a diferencia de los demás clostridios que sí son móviles con flagelos en toda su periferia. Son fermentativos, oxidasa y catalasa negativos, lo que los diferencia de bacilos, y requieren un ambiente con una concentración de CO2 del 2 al 10%. Generalmente se suelen aislar en medios enriquecidos con aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, sangre o suero y forman parte del hábitat del suelo o intestino de animales y humanos. Y aquí tenemos una gran cantidad de especies que son de interés veterinario y se dividen en tres grandes grupos. Los neurotóxicos, hablamos especialmente de Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Los histotóxicos, Clostridium chaguei, Clostridium septicum, Clostridium novyi y Clostridium hemolyticum. Y el único que va a producir enterotoxemias va a ser Clostridium perfringens, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar más especialmente de Clostridium tetani. Este es un bastón recto, delgado, con una espora terminal esférica que recuerda como a una morfología tipo como una raquetita de tenis, a lo mejor. Es una bacteria que es la responsable
de producir tétanos. Se encuentra en el suelo, generalmente contaminado por heces de animales, sobre todo de caballos, y algunas propiedades antigénicas y de virulencia que podemos destacar es que produce un antígeno K que posee 10 serovariedades y posee dos enzimas de importancia a nivel clínico, la tetanolicina, que es una hemolicina, y la tetanoespasmina, que es una neurotoxina, que es la encargada de producir el tétanos, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto hablamos que el tétanos se da muy comúnmente en heridas postcastración, vías umbilicales, después de algún parto distóxico, ya sea en ovinos o bovinos. Y hablamos que los más sensibles a este tipo de enfermedades son los rumiantes, los cerdos y los caballos. Esta toxina vamos a mencionar que va a ir ascendiendo hacia las terminaciones más cercanas de la lesión. Aquí hay que hacer énfasis en que la bacteria como tal pues no se mueve. La bacteria donde sea que ingrese no se va a poder mover o migrar a través del tejido animal. Sin embargo, la toxina que produce sí. Entonces aquí como tal no nos interesa o no nos preocupa mucho la bacteria, sino más bien su toxina. Esto o esta distribución cercana de la toxina va a provocar que en el animal se empiecen a observar espasmos, ¿de acuerdo? Esos movimientos involuntarios del músculo que se dan de manera esporádica y vamos a observar que posteriormente a esos espasmos encontramos a los animales totalmente paralizados. ¿Qué es lo que provoca esa toxina? Lo que va a provocar es que en el caso de la acetilcolina, que va a ser nuestro neurotransmisor muscular, va a evitar que ésta pues no se pueda salir de su sitio de unión. Por lo tanto, esta contracción de tipo tetánica es una contracción muy prolongada que va a causar un dolor muy severo y con el tiempo va a causar la muerte del animal. A este tipo de situaciones se le conoce como parálisis espásmica, ¿de acuerdo? Y también tenemos algunos signos como lo va a ser obviamente la rigidez muscular, la risa sardónica, que hablamos de que los músculos a nivel de la cara se empiezan a contraer y pareciera como si el animal estuviera sonriendo. ¿Y qué podemos llegar a hacer si es que encontramos a nuestros animales con estos signos? Generalmente en medicina veterinaria es muy raro encontrar signos patognómicos de una enfermedad, es decir, signos que sí o sí pueden ser eso. En el caso del tétanos es casi imposible confundirlo. Por lo tanto, se pueden llegar a dar sueros con antitoxinas y aplicaciones de peróxido de hidrógeno en la herida. Con esto generalmente podemos encontrar una mejoría bastante notoria en nuestros animales, si es que damos el tratamiento de manera oportuna. ¿Cómo podemos llegar a aislar en nuestros animales esta bacteria? Generalmente se manda una muestra del tejido necrosado de una herida o el exudado de la misma. Se puede hacer una microscopía directa, haciendo tinción de Gram o tinción de esporas, encontrando lo que ya mencionamos, esta morfología típica como si fuera una raquetita de tenis. El cultivo se va a hacer exclusivamente en laboratorios de bacteriología que tenga las instalaciones para el cultivo y manejo de bacterias aerobias estrictas. Si nuestro laboratorio no posee estas cualidades, pues no va a poder aislar nuestra muestra. Y se da un crecimiento en oleadas en el agar sangre al 4%.
Este crecimiento hace referencia a un crecimiento de swarming, se le conoce, que es básicamente como si lanzáramos una roca a un lago, se hacen las ondas alrededor de esa roca y es lo que vemos en nuestro agar sangre, ¿de acuerdo? ¿Qué otro punto es importante? Obviamente, la prueba serológica que más comúnmente se realiza va a ser la prueba de ELISA para la detección de la toxina. La inmunidad es muy importante en este aspecto y en el caso de tanto nosotros como humanos como algunos animales podemos llegar a aplicar un toxoide que es un toxoide tetánico, ¿de acuerdo? Para evitar cualquier padecimiento futuro. Sobre todo en personas o en individuos que se encuentran en mucho contacto con animales posiblemente enfermos o que podemos llegar a contraer esta enfermedad, es importante conocer y aplicar de manera adecuada esta inmunidad. El siguiente clostridio que vamos a tocar va a ser Clostridium botulinum, igualmente siendo un Clostridium neurotóxico. En este, ¿qué podemos decir? Podemos añadir que se encuentra generalmente en cadáveres, en vegetales en putrefacción, en suelo, en alimentos enlatados, entre otros medios. Generalmente lo más común es hallarlo en alimentos enlatados que ya presenten esta deformación en la lata, pues nos podría llegar a indicar la presencia de esta bacteria y por ende de su toxina. Igualmente aquí lo que nos interesa es la toxina, no mucho la bacteria. Es una toxina botulínica, obviamente, que va a causar una parálisis flácida, ¿de acuerdo? Ya que impide la transmisión neuromuscular hacia, ahora sí que los músculos para que se dé la contracción. Contrario a lo que pasaba con Clostridium tetani. Digamos que son efectos pues contrarios. Además, esas enzimas, perdón, esas toxinas resisten la acción enzimática, sobre todo a nivel proteolítico. Y sin embargo, esta toxina sí se puede llegar a destruir mediante la aplicación de calor. ¿Qué generalmente se hace? Se hace un aislado a nivel de una muestra de alimento, aislado obviamente en un agar sangre, y lo que vamos a encontrar va a ser igualmente clostridios con esporas deformantes, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hablar de que en el caso de Clostridium botulinum, la toxina es muchísimo más potente que la de Clostridium tetani. Por lo tanto, es muy importante tener cuidado al momento de manejar la muestra y igualmente que todo se dé bajo condiciones totalmente asépticas para evitar contaminaciones. De manera similar a lo que ocurre con Clostridium tetani, se hace en laboratorios que requieran o tengan la capacidad de cultivar bacterias anaerobias estrictas, pero también se puede llegar a hacer pruebas de inmunología y igualmente se puede llegar a utilizar la antitoxina botulínica para evitar el agravio de esta infección. Sin embargo, esta antitoxina es exclusiva de los humanos, ¿de acuerdo? En animales no poseemos esta antitoxina, por lo tanto, si encontramos un animal con esta parálisis flácida, lo más común es que se sacrifique. En el caso de otros clostridiums podemos hablar de los histotóxicos. Esto, como bien indica su nombre, son clostridios que van a encargarse de
manifestar su toxina a nivel de la necrosis de tejidos. Por lo tanto, en este aspecto podemos mencionar a Clostridium shawei, Clostridium septicum y Clostridium nobgi y Hemolyticum. Estos Clostridium tienen una afinidad por los tejidos encontrados a nivel del ambiente. Son más susceptibles los rumiantes y poseen enzimas que permiten distribuirse a lo largo de los tejidos, ¿de acuerdo? En el caso de Clostridium shawei está asociado a la pierna negra o mal de la paleta, asociado a una gangrena que va a provocar una destrucción de las masas musculares, ¿de acuerdo? Debido a esta destrucción a nivel de la masa muscular, recordemos aquí que los músculos no tienen esa capacidad de regeneración. Por lo tanto, si encontramos un animal con estos signos y al momento de aislarlo encontramos efectivamente a Clostridium shawei, pues tenemos que mandar a eutanasiar a estos animales, ¿de acuerdo? En el caso de Clostridium septicum, hablamos de que va a causar el edema maligno. Se da generalmente eh, una, una signología muy curiosa. Este edema, al momento de que nosotros hacemos la palpación, encontramos un sonido crepitante. ¿Qué quiere decir esto? Un sonido similar a cuando nosotros rompemos las bolitas de burbuja que algo a veces tienen los paquetes. Bueno, ese sonido es un sonido crepitante. Entonces, si encontramos ese sonido ante la palpación de un edema, muy posiblemente estemos hablando de Clostridium septicum. ¿De acuerdo? Además, en el caso de otras presentaciones, tenemos a la enfermedad de Brady o Bradson, presentado al poner el terraje congelado, y va a tener una vía de entrada vía intestinal por una herida, causando una muerte súbita del animal, de los ovinos. Esto básicamente nos indica que la vía de entrada va a ser interna en el animal. En el caso de Clostridium nobgi podemos hablar específicamente de dos diferentes variedades. Nobgi tipo A, que está usando, o bueno, que es causante de una gangrena en animales y humanos, y causando también una cabeza grande en carneros. Este nombre deriva de una edematización y una inflamación a nivel de la cabeza. En el caso de Nobgi tipo B, nos va a causar la enfermedad negra en ovinos y bovinos, afectando sobre todo a nivel del hígado, a raíz, por ejemplo, de una fasciolasis que le brinda la entrada a esta bacteria. Por lo tanto, ahí vemos una asociación tanto con un parásito como con una bacteria. En el caso de Clostridium hemolyticum, encontramos generalmente un signo muy particular, conocido como hemoglobinuria basilar, asociado generalmente a una fasciolasis, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues aquí tenemos también otros diferenciales, como podría llegar a ser bovesia, que también nos causaría esta hemoglobinuria. En el caso de estas enfermedades se da un diagnóstico muy comúnmente a nivel clínico. Muy rara vez se hace su aislamiento. Pero lo más importante es hacer pruebas serológicas, como por ejemplo una prueba rápida de inmunología, por ejemplo con anticuerpos fluorescentes, o podemos inclusive, bueno, más bien, se debe hacer la vacunación. Hay vacunas que constan de bacterinas para clostridiasis, que ya incluyen tanto los clostridiums neurotóxicos, botulinum como tetani, como estos histotóxicos, y igualmente los clostridios encargados de las enterotoxemias. Así que hablando de enterotoxemias, vamos a pasar a hablar sobre Clostridium perfringens. Esta es una bacteria
encontrado a nivel del tracto gastrointestinal. Hablamos anteriormente que era aerotolerante, es decir, que no llega a morir inmediatamente ante la exposición a oxígeno. Esta bacteria en especial tiene una esporulación sumamente rara. Muy rara vez vamos a encontrar esporas de Clostridium en el ambiente, pero se ha aislado, ya dijimos, a nivel del intestino, sobre todo el intestino grueso, debido a esta condición de anaerobiosis. Y aquí tenemos diferentes toxinas que podemos encontrar en esta bacteria. Tenemos la toxina alfa, encontrado en todos los Clostridium perfringens, matando a células, actuando como una fosfolipasa. En el caso de la toxina beta, perdón, es letal y causa necrosis. Inactivado en animales menores a 6 meses debido a que no poseen aún la secreción de tripsina. La tripsina, recordemos, es una enzima secretada a nivel intestinal por el páncreas. Y tenemos además la toxina epsilon. Esta toxina va a dañar el endotelio vascular en animales adultos. ¿Por qué? Porque igualmente se activa por la tripsina. En este caso, hallamos un daño a nivel del tejido vascular. Y la toxina iota solamente va a afectar igualmente a adultos porque se activa al contacto con la tripsina. Por lo tanto, vemos que los animales más comúnmente afectados van a ser los adultos, pero los individuos jóvenes también pueden llegar a afectarse. Es una bacteria que se aísla muy comúnmente en animales que llegan a consumir dietas muy ricas en carbohidratos y que no se les dé, o más bien que no hayan estado acostumbrados a ese tipo de dieta. Por ejemplo, los conejos son muy susceptibles a ese tipo de enfermedades, por lo tanto, si en nuestros conejos brindamos alimento, por ejemplo, verde, un forraje verde, no sé, heno de alfalfa, por ejemplo. Bueno, no, porque sería unificado, pero bueno, alfalfa. Y de repente nosotros cambiamos la dieta bruscamente y añadimos una dieta rica en carbohidratos, por ejemplo, avena, trigo, maíz, por ejemplo. Pues este cambio en la microbiota va a causar una proliferación de Clostridium perfringens y es muy probable que encontremos signos de enteritis o inclusive muerte por enterotoxemia. ¿Qué va a causar? Nos va a causar una disentería, es decir, diarreas. Nos puede llegar a causar el riñón pulposo, que es una edematización de la cápsula renal. Aquí tenemos una imagen arriba a la derecha de un riñón pulposo. Esta edematización, vemos a nivel de la cápsula renal, va a afectar obviamente el funcionamiento. También tenemos el signo de Stroke en animales adultos, que es en intestino grueso, que es un tejido infartado. Aquí lo vemos a nivel de la imagen superior izquierda. Vemos un tejido intestinal inflamado, infartado, que obviamente causó la muerte del animal, que es el típico eh, abdomen de lavadero, ¿no? El aislamiento se va a dar generalmente a través del contenido intestinal y va a provocar una target hemólisis, es decir, va a causar hemólisis en forma de diana, ¿de acuerdo? Además, se puede llegar a hacer una prueba con leche tornasol para observar una fermentación turbulenta. Además, la prueba de Nagler también está dispuesta para Clostridium a través de la antitoxina alfa, ya que recordamos, la toxina alfa, perdón, se encuentra en todos los Clostridiums. Esta va a ser impregnada hasta la mitad del medio y va a causar una respuesta fluorescente.
El agar yema de huevo también puede llegar a ser utilizado, presentando opacidad sin antitoxina alfa. Y ya mencionamos, algo importantísimo para evitar este tipo de situaciones es bacterinas, vacunación, inmunidad, ya que podemos evitar este tipo de infecciones que son muy graves y causan la muerte súbita de muchos animales. Por lo tanto, es una bacteria o es un género bacteriano que nos interesa mucho a nivel clínico, además de que es zoonótico en el caso de Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta esto para poder tratar a nuestros animales en el futuro.